comunidad Fronesis. En esta ocasión estamos con la doctora María Teresa Gainer. Ella es psicooncóloga, especialista en duelo de la Fundación Vida por Amor a Ellos. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Es un placer estar con ustedes acompañándolos en el día de hoy. Doctora, son muchos los momentos dolorosos que se tienen que afrontar en el transcurso de la vida. Superar pérdidas de seres queridos que se han ido o la pérdida de una persona amada en una relación como tal de pareja o la pérdida de un hijo. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esta situación de duelo? O sí, cuéntanos un poco cómo hacer. Bueno, realmente duelo es cuando nosotros tenemos una pérdida, afrontar una pérdida, y nosotros empezamos a afrontar pérdidas desde niños. Aprendemos a afrontar la pérdida del juguete que se dañó, del amigo que se fue, y poco a poco vamos afrontando pérdidas poco a poco en nuestra vida. Duelo significa dolor, dolo. Es la pérdida de algo que me está muy cerca a mi corazón, que pertenece mucho a mí. Y por eso podemos hablar de duelos por muerte, duelos por separaciones afectivas, duelos por nidos vacíos, duelos por enfermedad, duelos por la pérdida de algo económico, por ejemplo, o una mascota, o un elemento que para ti sea muy, muy importante. Y ahí hacemos un duelo, es cuando duele. Si yo te pongo de ejemplo que tienes un esfero que te regalaron cuando tú cumpliste 15 años, ese esfero tiene un valor muy grande y se pierde, entras en duelo. Si el esfero que se te pierde fue el que compraste en la esquina hace 2 minutos, no importa. Ahí hay un duelo, es cuando vinculamos nuestros sentimientos a ese algo o a alguien y hacemos un vínculo. Ahí empezamos un proceso de duelo. Por eso es que todas las pérdidas conforman un duelo. Doctora, cuéntenos qué factores influyen en todo este proceso del duelo. Bueno, básicamente en el proceso del duelo tiene que ver mucho el vínculo, la unión que tú tienes entre lo que pierdes y tú misma. Proporcionalmente al vínculo está proporcionalmente el duelo. La intensidad del duelo o del dolor depende mucho del vínculo que tú tengas con la otra persona. Si tú tienes un valor importante, una unión importante con la otra persona, te va a doler mucho más que si no tiene ese valor importante. Es el caso del esfero que les comentaba, es el caso del amigo. Me duele mucho más perder el amigo con el cual he estado muy unida que el amigo que es ocasional. Y asimismo, me duele mucho más perder ese ser amado que ha estado más cerca de mí afectivamente que el ser amado, que lo quiero mucho, pero afectivamente no está muy cerca de mí. Por decir algo, muchas veces me duele más perder mi hijo que mi padre, o al revés. Eso depende de cada cual tiene su posibilidad, su camino, su acción, sus vínculos, y es muy importante aprender a soltar, a despegarse de ese vínculo, aprender a decir adiós. A cada uno hay que aprenderle a decir adiós. Eso que usted nos comenta sobre los sentimientos es una de mis inquietudes y que sin duda para toda la comunidad puede ser una de las grandes inquietudes, ¿no? Porque un duelo, como usted bien lo dice, va muy relacionado con los sentimientos y de alguna manera nos afecta pues demasiado. ¿Cómo lograr decir adiós de verdad? A ver, es un proceso. El duelo no es una cosa de un momento, de que por ejemplo murió el ser amado y lo enterramos y se acabó el duelo. No, el duelo, ahí comenzamos un proceso que tiene múltiples etapas. La primera etapa es la etapa del choco, es decir, es como una etapa de un baldado de agua fría, como un anestésico que tu cuerpo genera para que tú te puedas enfrentar a todo eso. Es el momento en que te dicen, sucedió esto, te dan la mala noticia. ¿No? Y como que está uno en todas partes y puede estar. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú vas a una funeraria, una de las cosas que encuentras es un librito donde te piden que firmes. Porque la persona que esté en duelo, muy fácilmente, al otro día, ya a los 2 días, a los 2 meses, no tiene ni idea quién fue y quién no fue a acompañarla. Claro, es por eso, el dolor está en shock. La siguiente etapa yo la llamo la etapa de explosión de sentimientos,
porque ahí vienen una serie de varias etapas pequeñitas con todos los sentimientos que tú te puedas imaginar. Hay ira, hay culpa, hay abandono, hay desolación, hay tristeza, incluso hay alegría, hay tranquilidad, hay paz, hay muchos sentimientos que parece como una explosión de sentimientos que vienen y van. Y en cada persona el orden de estos sentimientos es diferente. Y esos sentimientos están dados por el vínculo que tú estableciste con la otra persona, o con la cosa, si es el caso, o con el animalito, o contigo mismo. Porque también hay otro duelo que es el duelo por enfermedad, ¿no es verdad? ¿Y a qué se refiere ese duelo por enfermedad? Porque de alguna manera algunas personas podríamos entender un poco más, o se ve un poco más el tema de la pérdida de una persona, de un ser querido, o la ruptura de una relación amorosa. Pero sí, es decir, todos son pérdidas. Es decir, si tú de repente te dan un diagnóstico como un cáncer, como un problema de fibromialgia, que son enfermedades grandes, o te amputan por un accidente, quedaste sin una pierna, ahí hay un duelo. Sí. Ahí hay un duelo, y un duelo bien difícil de manejar. Lo mismo que también hay un duelo cuando uno tiene que decirle adiós al ser amado. Un duelo que es muy sencillo y que muchas veces nosotros no vemos es el duelo del nido vacío. Cuando nuestros hijos crecen y se van, bien sea a estudiar, a casarse, lo que fuese, uno tiene la alegría de que el hijo va a estar mucho mejor y que va para bien. Pero ahí hay un duelo que le estoy diciendo adiós, me quedé solita, auxilio, me está haciendo falta. Esos también son duelos importantes. Y todos, cada uno de sus duelos conlleva un proceso, un trabajo diferente, un apoyo diferente, un manejo específico para cada tipo de duelo. ¿Cómo podemos manejar nosotros las emociones internamente? ¿O cómo prepararse uno en la vida? Porque sin duda es algo que queramos o no queramos, es algo que tenemos que vivir en algún momento. Sí, todos tenemos que vivir el duelo. Exacto. Uno, lo que pasa es que el duelo, por ejemplo, de la muerte lo ve uno muy lejos, ¿no? Eso le llega a los demás, al vecino, al amigo, pero a mí no me va a llegar. Y le da a uno muy duro cuando el que muere es su ser amado, ¿sí? Lo más importante en un proceso de duelo es expresar. Es permitirme expresar y permitirme vivir ese duelo poco a poco, dando pequeños pasos, pequeños caminatas para procesarlo y salir avante. Uno es muy importante, por ejemplo, si tú te caes y te haces una peladura, tú esa peladura te la tienes que cuidar, porque si no eso se va a poner horrible. Nuestro corazoncito lo tenemos que cuidar. Y posiblemente esa peladura en que te hiciste cuando te caíste te va a dejar una cicatriz. Y es lo mismo que ocurre ocurre en nuestro corazón. Qué bonito ejemplo. Creo que es una muy buena manera de que toda nuestra comunidad tenga una idea de cómo manejar el duelo. Doctora, ¿pero qué podemos hacer nosotros como para prepararnos en la vida a sabiendas de que eso es algo seguro? O sea, como de pronto podríamos enriquecer un poco más nuestra autoestima o generar nuevas, no sé, amistades, escuchar música, practicar yoga. A ver, todo lo que tú haces está bien, y es pensar que lo primordial es pensar que la muerte, la pérdida es algo cotidiano y no es algo tan fatal como la sociedad nos lo está presentando a nosotros. A uno le dicen muerto y entonces uno inmediatamente se imagina una calavera con una hoz gigante que le va a quitar la cabeza, y a todos nos da pánico eso. Sí. Y entonces es mirar la muerte como un proceso normal, ¿no? Un proceso normal que tenemos que vivir todos, ¿no? Y que un clavo no saca otro clavo. Por ejemplo, si un niño tiene una mascota y la mascota se muere, es darle la importancia de que esa mascota murió y poderle decir adiós a esa mascota. Bien sea un pececillo, que es el tipo de mascotas que los niños menos contacto tienen, pero no tratar de ocultarlo y que como se murió ese pececillo, venga, yo le pongo otro. No, enfrentemos las situaciones y démonos posibilidades de ir caminando, démonos capacidad para enfrentar la frustración, porque toda pérdida genera una frustración. Si yo no estoy capacitada para enfrentar una frustración, me derrumbo.
Doctor, ahora que menciona a los niños entonces sí, bueno, como usted lo mencionó desde el principio, desde niños estamos afrontando pérdidas, pero ¿cómo manejar el duelo en niños de pronto de la pérdida de un ser querido o de algo ya que como lo muestra la sociedad es un poco más difícil? Sí, mira, la forma de manejarlo es de frente, sin mentiras y con lo que el niño necesite saber. No hay que darle más información de la necesaria, pero tampoco ocultar la información. Mira, muchos casos han llegado aquí a la Fundación Vida por Amor porque no sabemos cómo decirle al niño que su mamá se suicidó, y cuando su mamá se suicidó resulta que nosotros no le dijimos que se haya suicidado, sino que se ha enfermado. Entonces, devolver una mentira es todo un camello, es todo un proceso. ¿Y quién debe darle la mala noticia al niño? De que la persona, su ser amado murió, falleció, se fue del todo y que no va a volver, porque es que los niños tienen diferentes etapas, ahorita te comento esa parte. Él debe ser la persona bien cercana a él, no debe ser el psicólogo que viene, no, la persona que está cerca a él, llámese el papá, la abuela, la persona que está afectivamente muy cerca a él, es la persona que es encargada de dar la noticia. Nosotros aquí en la Fundación muchas veces acompañamos en ese proceso, pero no somos nosotros las que lo decimos. Y es muy importante tener en cuenta la edad del niño. Un niño a los 3 años no tiene concepto de muerte. Las cosas resucitan. Las personas, y los muertos vuelven a aparecer. El muñeco lo mata y vuelve y lo levanta a seguir jugando con él, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la edad de cada uno. El adolescente es un mundo distinto. Un adolescente nunca te va a llorar delante de un adulto. Ellos lloran con sus amigos. Y ellos comentan con sus amigos. La confianza, sí, con su es la misma circunstancia. Cada niño en su proceso, dependiendo también de su edad, de cómo manejarlo. Como les comentaba yo, el trabajo con niños es bien importante y bien especial. Por eso nosotros contamos con un espacio exclusivamente para ellos, donde nuestro trabajo es con base en los juegos. Siempre tenemos los juegos, el material siempre es material didáctico, para pasarla muy bien y que el niño se sienta cómodo y pueda expresar sus sentimientos, porque en el niño también es indispensable que exprese cada uno de sus sentimientos para que pueda permitirse elaborar su propio duelo. Doctora, ¿existen personas que sienten morir cuando pasan por un proceso de duelo, cuando pasan por un momento doloroso, por perder a un ser querido? ¿Qué factor influye en este proceso? ¿Por qué ocurre? A ver, básicamente el dolor en el duelo está estrechamente ligado al vínculo, independientemente de qué tipo de duelo es. ¿Sí? Un duelo que muchas veces desubica muchísimo es el duelo por separación, porque afectivamente rompí con mi pareja, porque ese duelo adicionalmente te está acabando con tu autoestima. Generalmente hay muchos elementos que antes de la rotura misma o después de la misma rotura llevan a sentirse uno que no fui capaz, no valgo y no sirvo. Por eso no se quedó conmigo. Entonces, ese vínculo es el que nos está dando la intensidad del dolor. Entre más intenso es el vínculo, más intenso es el dolor. Era el ejemplo que yo te colocaba inicialmente con el esfero. El esfero que compras en la esquina no tiene valor, no importa, pues lo único es, ay, qué vaina, qué decir esfero, ¿no es verdad? Pero el que te han regalado de muchos años en una fecha especial, en un momento especial, tú le has colocado toda una carga afectiva y un vínculo muy especial que lleva a que tú te sientas que no tienes camino. Es bastante probable que en un duelo vea uno elementos de no veo camino por dónde seguir. Y la idea del proceso de duelo es vamos a encontrar caminos, porque hay muchos caminos, cada cual tiene su propio camino. Lo que hace un profesional en psicología experto en duelo es mostrar caminos y ayudar a que la persona encuentre su propio camino. No es que como tú estás en duelo, ven, yo te soluciono el problema. Mentiras. Nosotros los psicólogos en duelo no solucionamos nada. Es una orientación. Nosotros somos un bastoncito, una ayudita, una guía. A veces ponemos tareas que en el duelo son muy importantes hacer las tareas.
Hay tareas que son indispensables para realizar para hacer el duelo y deben hacerlas, pero la decisión depende de cada cual. Cada cual depende. Yo quiero caminar en este proceso. Puede que una persona quiera hacerlo, pero hay personas que se quedan un poco estancadas, como atrapadas en ese proceso de duelo. ¿Qué hay que hacer para que eso no ocurra? A ver, la primera cosa, como te decía yo, es tomar la decisión. Y voy a tomar un dato del blog de Norman Vincent. Dice, tiene un libro que se llama Querer es Poder. Y él parte diciendo que si yo quiero, ya ganan el 50%. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, voy a esforzarme. No es un proceso fácil. Es decir, levantarse uno por las mañanas, ver que sale el sol y no tenerle sentido de que, oye, ¿qué voy a hacer si yo estoy acostumbrada a levantarme, a hacerme el desayuno, a mi ser amado, consentirlo, y no tengo a quién consentir? No es fácil. Pero si yo no pongo de mi parte, me quedo quieto. Y entonces esas son las diferentes tareas. Aquí en la Fundación Vida por Amor, casi nunca hacemos un domiciliario por pérdida de un ser querido. Es muy difícil que se haga por eso, porque si yo voy de la persona a su casa, estoy acolitándole que se quede ahí encerrada en su dolor. Si yo le digo a la persona, no señora, usted se me levanta, se arregla, se pone bonita y viene a consulta, ya está ayudándose para salir de ese dolor. Hay muchas veces que pasa el tiempo y nosotros dejamos las cosas quietas. Ahí estamos hablando de un duelo patológico. Ese ya no es un duelo normal. Ese ya es un duelo muchísimo más grande, y cuando hay un duelo patológico, definitivamente no solamente debe consultar psicología, sino es indispensable, es necesario. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya es como obligación. Porque con un duelo normal debemos dejarnos ayudar. Eso se llama ser fuertes. No es no llorar. De hecho, el llorar es sanador. Permitir que las lágrimas salgan es lo más sanador del mundo entero. No, lo contrario, llora. Claro, es una forma desahógate. De desahogarse. Así es. Doctora, este árbol, cuéntenos de este árbol, ¿a qué se refiere? Este árbol es el árbol de la vida. Les presentamos el árbol de la vida. Este árbol, como tiene muchas ramas, también tiene muchos caminos. En este árbol hicimos una ceremonia muy, muy linda. Y está lleno de mariposas. La mariposa es el símbolo de la transformación. Por eso el símbolo de la muerte es la mariposa. Porque pasa de ser un gusanito, se enfrasca en una coquita, que es una crisálida, y por sí sola, haciendo todo un esfuerzo gigante, tiene que salir para convertirse en mariposa. Si tú le metes la mano y le ayudas a cortar el capullo, lastima la mariposa. Entonces, no, por sí sola tiene que salir. Y en estas mariposas tenemos los mensajes que los papitos le dejaron a sus hijos fallecidos. Entonces, este es nuestro árbol de la vida. De hecho, el próximo jueves ¿próximo jueves? Sí, próximo jueves. Vamos a cambiar nuestro árbol de la vida y va a ser el árbol de los viudos, porque tenemos un encuentro grande con todas las personas que han pasado por aquí por viudez, y vamos a trabajarlo, y ellos son los que van a dejar los nuevos mensajes. Digamos que esta es una de las herramientas, obviamente, para poder... Sí, claro. Nosotros partimos de muchos elementos, como te decíamos, muchas tareas. ¿Sí? Hay muchísimas tareas que vamos haciendo. Los rituales, esto es un ritual. Los rituales en el proceso de duelo son fundamentales y nos ayudan muchísimo, muchísimo. Tenemos muchísimos tipos de rituales. ¿Qué tipo de rituales? Este es uno. Tenemos rituales, por ejemplo, con las velas, la luz. Es un elemento muy bueno para los rituales. Utilizamos elementos de arteterapia también. Escribir, cambiar, mover, ofrecer, quemar, elevar. Yo me acuerdo ahorita de elevar un chiquito muy lindo cuya mamá murió de cáncer, y en el hospital no lo dejaron entrar. Él tenía 8 años y estaba muy, muy enojado porque no se ha podido despedir de su mamá. Y la familia lo había tenido en la sala de velación, pero retirado de lo que era el cajón. Cuando yo fui a hablar con el niño, expresó su enojo.
Y cuando le pregunté cómo quería despedirse de la mamá, dijo que no sabía. Le digo yo, ¿qué tal y si le hacemos una carta o vamos y la miramos? No, me gusta más la carta. Listo, ok. ¿Y cómo hacemos con la carta? Y el mismo niño, ni estoy hablando de un niño de 8 años, dijo, como estamos en agosto, la ponemos en una cometa y elevamos la cometa. Qué belleza. Y aquí como toda una adulta, yo decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué hacemos cuando baje la cometa? Porque para nosotros como adultos pensamos en que la carta baja, obviamente, ¿no? Y yo escuchaba al niño y le permitía al niño hablar y hablar y hablar y hablar. Y terminó diciéndome él mismo solito, sin que yo hubiera mencionado nada, porque yo en mi mente estaba diciendo, ¿cómo le digo a los papás para que sacan la carta cuando caiga, no? Dice, y si la carta, como la carta vuelve a bajar, así como vuelve a bajar la cometa, no importa, porque mi mamita ya la leyó. Ay, qué belleza. ¿Mm? Yo creo Entonces, que ahí le dio la respuesta. el niño solito me dio la respuesta sin que yo insinuara nada, ¿no? Nosotros los adultos ponemos muchos peros a los alrededores y muchos compliques. Por eso cuando tú me hablabas de cómo decirle a los niños, decía, de una, con sencillez, con el vocabulario que los niños manejan, de frente y sin mentiras. Así es, pero qué bonita esa experiencia, Dios mío. Una inquietud más. ¿Mente, cuerpo y espíritu hacen parte del proceso para decir adiós de verdad? Claro, obvio, porque yo soy un ser integral. Yo no soy solo cuerpecito, no soy solo mente espíritu, ni solamente mente. Yo soy un ser integral, un ser que tiene un cuerpo y como ese cuerpo funcionamos. También soy un ser que tiene un espíritu y una personalidad, un ser, un trascender. Soy mucho más que el mismo cuerpo. De ahí que muchas veces cuando el ser amado muere, llegamos a creer que ese ser continúa con nosotros. Si nosotros profesamos una religión como por ejemplo la católica, la protestante, son personas que creen en la resurrección. Entonces ahí hay un vínculo. Pero yo sí creo que realmente como somos mente, cuerpo, pensamiento, espíritu, todo conjunto, lo que muere es el cuerpo. Pero el vínculo de amor permanece por siempre. Yo puedo haber perdido a mi pareja, esposo, y a través de los años encontrar una nueva pareja y hacer una nueva vida, pero nunca, nunca el lugar de mi pareja inicial que perdí va a ser ocupado. Va a ser un lugar diferente, un amor diferente, un momento diferente para cada uno, porque es que somos seres integrales. Y la pérdida que me deja una persona, me deja una cicatriz, un huequito en el corazón, que tiene un espacio, ese huequito tiene un espacio dedicado solamente a esa persona, y ese espacio va a ser de él y nadie me lo va a tapar. Entonces yo voy a continuar vinculado a esa persona, pero voy a decirle adiós a su cuerpo. Doctora, hay personas que sus penas de amor o su duelo como tal lo quieren apaciguar un poco con el licor. Ese es uno de los grandes peligros, y el peligro más grande es entre los adolescentes y gente joven. O sea que eso no es correcto. Porque son las adicciones. Vamos a ahogar la pena en el trago. ¿Qué hace el licor, por ejemplo? ¿O qué hacen las drogas? En ese momento rompen barreras y hacen relajación. Por lo tanto, les permite llorar más, pero no les ahoga nada. Y después los sentimientos de culpa que vienen con la misma persona cuando le pasa la rasca son grandísimos. Adicionalmente generan, entonces estoy dependiendo que para sentirme bien voy a consumir licor, droga, bueno, lo que fuese, juego, voy a hacer esto. Es huir de la realidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo me enfrasco, murió mi ser amado, y me enfrasco en trabajar y no pensar. Yo trabajo como una mula todo el día, llego, duermo y al otro día la misma cosa, y así de lunes a lunes. Estoy huyendo. Se está huyendo, nunca se está afrontando como tal el Exactamente, duelo. ese es uno de los peligros del duelo. ¿Y se puede enmarcar el duelo, o se puede enmarcar al duelo, una pérdida de trabajo o una situación económica complicada? Sí, es una pérdida. Y no es fácil para nadie
tener y de pronto no tener nada. Eso es una pérdida muy fuerte, incluso muchas veces desestabiliza no solamente a la persona misma, sino a su red familiar y social. Desestabiliza muchísimo y lleva también a que hagamos un duelo, porque nos está enfrentando a saber para quién realmente nosotros somos importantes como personas y para quién simplemente lo importante era lo que yo tenía o podía. Es un duelo muy muy grande que muchas veces lleva a consecuencias negativas y a convertirse, y generalmente no viene solo. Ese duelo generalmente viene acompañado con el duelo de desplazamiento, con el duelo de desubicación, desarraigo, duelo de pérdida de amistades, porque generalmente si tú tienes y de repente ya no tienes, lo más probable es que del colegio donde estabas estudiando tienes que salir o no puedes continuar, o te tocó cambiarte de casa, o de vivir en una casa pasas a vivir en una habitación. Bueno, hay muchísimas cosas que entonces se convierten en múltiples duelos. Y muchas veces los padres hacemos eso con los hijos cuando hay un duelo. Lo sacamos y no importa. Lo cambiamos de barrio, de colegio, de casa, y el chino tiene que estar muy bien, ¿no? Chico, tienes que estar muy bien. ¿Qué te pasó? A ver, auxilio, el niño está en un duelo. Y muchas veces no se le comunican las cosas a la persona. No. Al niño en este caso. Sí, y muchas veces también a uno le sucede cuando tiene un duelo económico. Y desafortunadamente el no manejo de las frustraciones, el aprendizaje de no manejar frustraciones, lleva a que cuando la persona se enfrenta a una situación muy difícil, muy frustrada, puede recurrir al suicidio. Así es. Y ese duelo también es bien especial y bien importante de las personas que quedan, tanto así que se llaman sobrevivientes. Claro, porque las personas que quedan son las que más, pues obviamente el que muere simplemente descansa de alguna manera, pero el que queda es el que le queda ese dolor profundo de no pude hacer nada, esa culpa. Hay muchísimos sentimientos, como dices tú, uno de los principales es la culpa por hacer y por no hacer. Uno busca culpables a como de lugar, ¿no es verdad? Doctora, ¿a quién se puede acudir cuando se está en un momento así de difícil? O sea, ¿puede acudirse a los amigos o realmente hay que tomar un proceso con un profesional? Mira, yo creo que es indispensable un profesional que te apoye, porque los amigos tienen muy buena voluntad, pero es que con la buena voluntad no basta. Y con la buena voluntad, por ejemplo, si a ti se te muere tu esposo, tu pareja, tú eres una persona joven, bonita, entonces además de decirte tranquila, te acompañamos, eso fijo, hay alguien que te dice, pues tranquila, no te afanes, tú puedes rehacer tu vida, estás joven. Y en ese momento creo que le provoca mandar al amigo para la porra. Y eso es real, él no lo hace de mala voluntad, lo que pasa es que no tiene el conocimiento para apoyar. Es indispensable contar con la red de apoyo familiar y social. No podemos dejar solo a la persona que está en duelo. La red familiar y la red social cuenta mucho, porque muchas personas así te acompañan el día del sepelio, el día de la muerte, pero después desaparecen y nadie te vuelve a llamar. Entonces sí es importante esa red, pero sí es muy importante contar con un apoyo profesional. Ok, doctora, ¿qué consejo puede darle a toda nuestra comunidad para afrontar de la manera correcta la pérdida en cualquiera de los aspectos que hemos mencionado? La primera cosa es, no se coman sus sentimientos, no tengan miedo a llorar. El llanto es sanador. Permítase expresar lo que estás sintiendo. Si tú no expresas, tu cuerpo te lo cobra. Es como cuando tú comes y comes y comes y no evacúas. Por algún lado estallamos. Lo mismo sucede con los sentimientos. Si tú no expresas, te los estás comiendo. Por algún lado estalla. ¿Por dónde estallan los sentimientos? Por el órgano del cuerpo más sensible que tengas tú. Llámese dolores de cabeza, gastritis, cánceres, neuralgias, depende de cada cual. Doctora, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por todo este mensaje muy valioso para toda nuestra comunidad Prónesis. Y bueno,
De verdad que he aprendido mucho sobre todo este tema que indiscutiblemente se va a presentar en algún momento de la vida y que creemos que no pasa, además. Sí, la primera cosa, no tengamos miedo a la muerte. Así es. Muchas gracias, doctora. Señora, con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes.